Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la audiencia que el día de hoy nos recibe en este 15 de agosto del año 2025, en el cual tengo que decirles orgullosamente que hoy es el día oficial en que Arge Noticias México sale al aire. Y por supuesto, tal como lo dice su nombre, Arge, que significa sustancia, significa origen, lo que queremos ser es una fuente de información permanente que alimente a la ciudadanía y sobre todo en el cual seamos totalmente incluyentes y diversos. Aquí van ustedes a escuchar y a ver personajes de todo el mosaico político ideológico de nuestro país, porque nuestro objetivo es ser eso, la sustancia, el origen de la información y de la comunicación. El día de hoy tengo el gusto de dar la bienvenida a Edmundo Crespo, un buen amigo. Eh, Quienes no lo conocen van a saber quién es. Quienes ya lo conocen, quiero recordarles que Edmundo es economista, trabajó por muchísimos años en el periódico El Norte. Para que tengan una idea, fue durante 16 años subdirector editorial. Actualmente es independiente y trabaja en su propia empresa y también coordina una serie de trabajos en una empresa que hace encuestas, que también vamos a tocar el tema. Bienvenido al mundo. Gracias, buenos días, Raúl. Y felicidades por el proyecto que hoy inicia. Sin duda que es bueno tener proyectos serios en esta nube Face, de Face que hay en las redes sociales y en Internet. El mejor de los éxitos y como muchos decimos que no hay peor que un país desinformado. Creo yo que lo peor que hay, todavía algo peor que sea un país manipulado por la mala información. Pues creo que un medio como el de ustedes puede ayudar a que la gente esté mejor informada y tome muy buenas decisiones. Muchas Muchas felicidades. gracias, del mundo. Muchas gracias. Bueno, pues eh, de alguna forma ya hemos tocado el tema, pero a mí me gustaría volver a tocarlo, volver a mencionarlo, por la experiencia que tiene Edmundo y conocer su opinión desde el ángulo periodístico, más que de un experto en seguridad, un experto en diplomacia, un experto en comercio internacional, sino quiero conocer la opinión de él como periodista. En febrero de este año, en forma realmente sorprendente, el gobierno de México entregó, esa es la palabra, entregó a 29 capos a la justicia norteamericana. La mayor parte de ellos capos de renombre, ¿verdad? No hace falta mencionar los nombres, creo que todos lo recordamos. Y por supuesto esto causó pues vamos a llamar muchas interrogantes que se fueron diluyendo al paso del tiempo durante estos meses. Y a final de cuentas, pues ahora sabemos que capos como el famoso asesino del agente de la DEA, se me fue el apellido, Camarena. Camarena, Camarena, y otros más que eran buscados por la justicia norteamericana para atraparlos, enjuiciarlos y sentenciarlos a muerte. Ese era el objetivo. Sin embargo, ahora han pasado los meses y han negociado con la fiscalía un trato totalmente diferente en el cual ya no se incluye la pena de muerte. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de seguramente muchísima información que ellos están soltando y que el gobierno y la justicia norteamericana gustosos están recibiendo. Pasan los meses, no llegan ni siquiera a 5 meses, posiblemente si llega a 5 meses no llega ni a un semestre, y ahora hay otra entrega, ahora de 26 delincuentes. No le llamo capos porque no todos son capos del crimen organizado, sino que la minoría son capos, el resto son una serie de delincuentes, inclusive hay un extranjero por ahí también.
y los entregan en una forma también muy rápida, muy sorprendente, y todo es de acuerdo en la entrega de febrero como en la entrega de hoy, por un acuerdo de seguridad nacional ejecutado, fíjense bien, ¿verdad? Por la Comisión Nacional de Seguridad, en la cual está incluido en la Fiscalía General de la República. Con esto tratan de evitar el compromiso con Claudia Sheinbaum, de que ella participe en esto. Seguramente le han de haber participado, no tengo ni la menor duda. Hago esta introducción porque yo quisiera conocer la opinión de Edmundo. Desde el punto de vista periodístico, es evidente que la narrativa del gobierno americano es haber calificado al crimen organizado como terroristas, y así como también a otras actividades también ilícitas, ahora se le llama terrorismo, ¿verdad? De alguna forma. Pues quisiera conocer tu opinión periodística, mi querido Edmundo, te escuchamos. Primero, empecemos por lo que pasó en febrero. Desde mi óptica, yo creo que sin duda tanto la entrega de febrero como la entrega de este mes de los miembros del crimen organizado encuadra en las negociaciones con Estados Unidos dentro de las críticas que hay de la ineficiencia de México para combatir el fentanilo y en general la delincuencia organizada. Estados Unidos decidió, bueno, el presidente de Estados Unidos decidió llamarles terroristas para elevar el nivel del alcance de las cosas que pueden hacer ellos. Hasta pueden llegar, de acuerdo a su legislación, entiendo, a entrar a México y llevárselos a los delincuentes. Una intervención que puede ser limpia de venir solo por ellos o puede haber daños colaterales. Es parte de esa negociación o de esa decisión en la que han sucedido estas dos entregas. Yo creo, primero, sin duda, que hay bases sólidas para la crítica de Estados Unidos de que el combate a la delincuencia no ha sido eficiente en México. Digo, eso es a todas luces. Sobre todo el combate al fentanilo, que es el que más les ha dañado y ha ocasionado muchas muertes en Estados Unidos. Yo creo que la primera entrega de 29 capos, como bien los llamas, que son gente que sin duda tenían tiempo en la cárcel y es gente de alto nivel en las organizaciones criminales, sin duda que creo que entregó muchas fichas en la primera jugada, Claudia. Me refiero, es una negociación y creo al final del día que son cartas con las que podía haber jugado. Y de entrada creo que entregó muchas cartas tipo, muchos ases, por ponerlo así, que tenía en su baraja para negociar. Creo que podía habérselo llevado más despacio para poder negociar más cosas. Así debe haber estado la presión. Creo que más que la presión, creo que fue un error de lectura. Sin duda que los que saben son los que están ahí en la mesa, pero yo creo que pensaban que iba a ser un asunto de una negociación, no de una negociación alargada. Es decir, nos sentamos, entregamos y cerramos el capítulo. No pensaron que Trump le iba a dar largas como lo ha estado haciendo, y siento que pudieron haberlo distribuido a través del tiempo esas entregas. Insisto, ellos son en realidad los que claro. saben qué sucedió, pero esa es mi lectura, que se fueron pensando que iba a ser más corto esto, entregaron muchas cartas, ¿no? Yo sí creo sin duda que es fruto de la presión de Estados Unidos. No es un asunto de buena voluntad de México solamente entregarlos. Igual los de esta ocasión. Sin duda que los de esta ocasión, la mayoría entiendo que son criminales que fueron detenidos en los últimos años o en los últimos meses, algunos de ellos. Son si lo llamamos como una organización, digamos que la mayoría son del segundo nivel dentro de las organizaciones criminales, y creo que se encuadra también dentro de esta presión que se está ejerciendo sobre México. Por desgracia, la inseguridad es algo que no se va a solucionar de un día para otro, y es un tema que va a seguir presionando a Estados Unidos por mucho tiempo con justificada razón.
creo que sí se ha combatido más eficiente el crimen. En buena medida, creo que por la presión de Estados Unidos, yo no dudo a lo mejor de las buenas intenciones del gobierno actual de cambiar la estrategia y ser más efectivos, pero siento que se han visto influenciados para tomar este tipo de decisiones por el gobierno de Estados Unidos. Lo cual aplaudo, digo, qué mal que a mucha gente diga que uno es vende patrias por aplaudir que Estados Unidos esté presionando, pero al final del día los resultados ahí están poco a poco, ¿no? Eso es lo que creo. Y a mí me llamó la atención ahorita, como tú bien comentabas, que originalmente todos pensamos que se había entregado a los capos en febrero y les había dado carta abierta a Estados Unidos que decidiera qué hacer con ellos. Pero ayer, si mal no recuerdo, ayer o ayer, Omar comentó en la conferencia que en realidad desde la primera entrega se negoció que no pudiera haber pena de muerte. O sea, eso se negoció desde la primera ocasión. Perdón por la interrupción, Edmundo. García Harfuch usó la palabra condicionó. Así es. Condicionó, lo cual se me hace, wow, te voy a entregar estos capos y a este segundo grupo de segundo nivel con la condición de que no lo sentencien a muerte. El término es delicado, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, si entiendo bien, me queda claro que esta entrega no se hizo en el marco de la ley de extradición, pero cuando se hacen entregas o cuando se hacen entregas de delincuentes dentro de la ley de extradiciones, entiendo que tú no puedes aplicar una pena que no existe en este país. Claro, es decir, si tú entregas a un delincuente a Estados Unidos, no pueden aplicar una pena que no existe aquí. Aquí no existe la pena de muerte. Así es. Yo supongo que dentro de así como está en la ley de extradiciones o en la legislación para las extradiciones, supongo que en la legislación de seguridad nacional también existe eso. Es decir, te los entrego, pero tienes que cumplir con esos requisitos, que es no puedes darles pena de muerte. Asumo que es eso, ¿verdad? No, que está en la ley. Ahora, o sea, ese condicionamiento está acreditado en el acuerdo de extradición entre México y Estados Unidos, que solamente pueden ser sentenciados a muerte los que no sean mexicanos. Si son mexicanos, no pueden ser sentenciados a muerte. ¿Verdad? Sí, ok. Sí. Buena explicación. Buen punto. Yo lo encuadro en eso, ¿verdad? Como tú bien comentaste, no vamos a hablar de cuestiones económicas en esta parte de las entregas, pero yo sí creo que la liga la va a estirar Trump o va a ir pidiendo cosas como entrega de criminales o entrega de presuntos criminales, mientras les sea en ese presuntos criminales, Edmundo, perdón por la interrupción de nuevo, ¿incluirías empresarios y políticos ligados al crimen organizado? Sí, yo sí los incluiría, pero hay digamos que hay varios tipos de políticos, por decirlo así. O sea, hay políticos que son, obviamente a Morena le conviene entregar que son políticos de la oposición. Claro. Para ellos entregar a cualquier gobernador o procurador o político de la oposición, sin duda que lo entregarían, hasta dirían que es evidencia de la inseguridad que se heredó, sí. Bla, bla, bla. Entonces, por ahí hay algunos que sin duda pueden estar preocupados, no porque a lo mejor tienen por ahí cosas en el closet, esqueletos en el closet. En el caso del movimiento de la 4T, yo creo que hay algunas gentes, perdón, que los medios han identificado mucho como que presuntamente están ligados o han sido beneficiados por el crimen organizado, obviamente en las elecciones. Sin duda, el asunto del gobernador de Sinaloa, digo, es algo que se ha escrito mucho sobre esto, tan es así que fue involucrado en el secuestro del Mayo, cuando fue llevado a Estados Unidos para ser detenido allá, y se le ha ligado a otros gobernadores con eso también. Digo, Adán Augusto ahorita no
no ve la luz del día entre tantos problemas que trae con su exsecretario. Este, y por ahí hay algunos otros que en los medios se ha dicho que hay elementos para enjuiciarlos. Este, yo creo que difícilmente alguno de ellos vaya a acabar en una cárcel de Estados Unidos. Yo creo que sería sano para el mismo sistema, para el mismo sistema y para la misma Claudia que hubiera algo de ese tipo, para que se sepa quién es la que tiene el poder en el país. Porque mucha gente dice que no se actúa porque ellos son protegidos del expresidente, como otros muchos, ¿verdad? Entonces, creo que es una oportunidad. Quién sabe si Claudia la vaya a aprovechar de ejercer su poder y demostrar que es la que manda. Eso no sé. O qué presión exista por parte de Estados Unidos que a Exacto, Claudia Sheinbaum no le quede otra más que entregar. exacto. Al final del día es como cuando tú tienes que hacer algo que no puedes hacer porque te debes en el sentido estricto. Seamos claros, Claudia está ahí por López Obrador. No es un asunto de revelar algo que no sea conocido. O sea, Claro, claro. yo no creo, no dudo de la capacidad de la presidenta en ningún momento, pero también creo que si ella hubiera sido candidata por otro partido, nunca no hubiera llegado a ser presidenta nunca. En esta coyuntura actual, ¿no? Claro. Este, entonces ella está ahí gracias a que AMLO decidió que ella fuera la candidata. Bueno, el pueblo que sabio, ¿verdad? Pero bueno, fue AMLO el que decidió. Este, Bueno, entonces, es que estarás de acuerdo conmigo, Edmundo, que a final de cuentas, quienes llegan a estos niveles de puestos llegan por cuestiones multifactoriales, así es, no llegan por una sola razón, así ¿verdad? es, Digo, el entorno, como dicen coloquialmente, los astros se alinearon para así que es. ella fuera la candidata y la presidenta de México. Esa es la verdad. Sí, sin duda, nada más que hay que ser también, creo que como no sucedía desde el prismo, y a lo mejor ni en el prismo sucedía así tanto, pero creo que los astros se alinearon, pero los astros los alineó AMLO, o sea, al final del día, o sea, en Ah, el fue, caray, le das tanto poder a AMLO como para no, ahora ser digo, el si creador del universo. digo, si era un Mesías para muchos, que no podamos decir que alineó los astros para Claudia. Me refiero a que puso las condiciones, ¿ah? Claro, claro. Este, una, un no de AMLO hubiera sido un no y se acabó. O sea, a lo Estoy de mejor no. acuerdo, estoy de acuerdo. Si AMLO Entonces, no hubiera estado de acuerdo, no hubiera sido, punto. así Esa es. es la verdad. En eso estoy de acuerdo contigo. Entonces, al final del día, no se le puede, no se puede criticar que ella le sea leal a AMLO, ¿verdad? Eso es algo Claro, claro, estoy de acuerdo. pero al final del día, este, hay lealtad, hay gente que abusa de las lealtades. Es decir, yo creo que mucha gente está fallándole a AMLO y el temor, no el temor, el asunto de que hay una línea de que tocar a esas personas puede afectar la lealtad a AMLO cuando en realidad ellos no le están siendo leales a AMLO. O sea, creo que meter escándalo en la 4T, sobre todo en el asunto de la delincuencia, afecta al proyecto de AMLO, al proyecto de AMLO, al movimiento de AMLO. Entonces no se puede decir que eh, ponerlos en su debido lugar sea ser desleal a AMLO. Creo que al final del día es ayudar al proyecto de AMLO, creo, pero es un asunto que Claudia tendrá que decir en su momento. Sí Claro, creo que hay elementos para que algunos de los políticos sean presentados en Estados Unidos, sean llamados en Estados Unidos, pero antes de que México haga cualquier cosa, debe existir una solicitud formal de Estados Unidos. claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere hacer Estados Unidos? No qué puede hacer Claudia. Es decir, Estados Unidos yo creo que está midiéndole la temperatura a las cosas, pues puede decidir de pronto no, no actuar contra algún elemento de México, como se rumoró mucho que decidió congelar un expediente contra López Obrador. Se comentó en el sexenio que AMLO estaba en la presidencia. Tienen ese poder las fiscalías.
y los gobiernos de decidir si se ejecuta o no se ejecuta un expediente. Entonces, yo no veo a Estados Unidos, aunque hubiera elementos, no lo veo actuar ni contra AMLO ni contra su familia. No lo veo haciendo eso. Porque creo que sería un costo muy alto, creo, pero es algo que tiene que medir la gente de Estados Unidos si es que hay elementos para eso. Pero sí creo que puede actuar contra gente que fue cercana a AMLO y que sean piezas sacrificables para Claudia. Ok. Creo que no la va a poner en una situación donde No la va a acorralar. no la va a acorralar. Es más, creo que Estados Unidos, yéndome un paso más allá, a Estados Unidos le conviene acotar el poder de AMLO para dejar que Claudia pueda tener más De poder. O sea, acuerdo. puede utilizar eso para acotarlo, De pero acuerdo. que no sabremos nunca, ¿no? Creo. Eh, eh, en este mismo entorno, el mundo, ¿cuál es tu opinión sobre el decreto que firmó Trump para el uso de la fuerza, de los drones y todo eso en contra del crimen organizado? Yo lo que creo es que con AMLO dimos muchos pasos atrás, cuando de entrada les quitó las armas a la DEA, que podían operar solo con ciertas condiciones. Sin duda que la lectura de eso, creo que la lectura de eso desde Estados Unidos están protegiendo al narco, a los delincuentes. O sea, fue una medida que les O sea, amarró. no cruzar la frontera. Sí. Entonces, antes podían venir, digo, tan es así que está el caso de Camarena, ¿verdad? Podían operar en México con acuerdos con México. A veces ni México se enteraba que estaba la DEA Sí, en el entendido de que tenía cierta carta blanca, ¿verdad? O carta abierta. Había cosas que no podían hacer, pero estaba permitido muchas cosas. Entonces, invocando la soberanía, la famosa soberanía, AMLO decidió sacarlos del país o no permitirles circular en el país, salvo que fuera sin armas. Digo, no puede salir sin armas a combatir el crimen, ¿verdad? Entonces, claro. eso se leyó sin duda como una protección del gobierno anterior al crimen organizado. Entonces, a lo mejor si hace 6 años, digo, hace 7 años, Estados Unidos hubiera visto si tomaba o no tomaba la decisión de llamar terroristas al crimen organizado, a ciertos grupos de crimen organizado, la base era diferente, no había un agravio. Aquí hay un agravio. Ya. Entonces Estados Unidos dice, a ver, no me estás dejando entrar, ¿sabes qué? Yo me voy no por la libre, pero lo que la ley a mí me permite es, yo puedo entrar aunque tú no me dejes. Ya después averiguo qué hago, ¿verdad? Entonces creo que había la base suficiente con eso que hizo AMLO para que hubiera una molestia de Estados Unidos para llegar a tomar esa decisión. Ahora, sin duda que el daño que ha hecho el fentanilo en Estados Unidos es terrible. Y creo, con muy poco temor a equivocarme, que ha hecho más daño a los estadounidenses que muchos actos terroristas. Entonces, sin duda que calificarlo como terroristas tiene sentido. Ahora, también en el gobierno de AMLO se negó una vez y otra vez y otra vez insistentemente que aquí no se producía. Llega el gobierno de Claudia y comienza a decomisar ese. Al final del día, ¿qué impresión tiene Estados Unidos? Pues estaban protegiendo a los delincuentes. Alguien por ahí comentaba yo con él me decía, es que no puede, ¿por qué quieren venir contra nosotros? No contra nosotros, contra los delincuentes que supuestamente aquí producen, en vez de ir contra los consumidores, allá donde se distribuyen. Digo, a ver, es una cuestión para mí muy sencilla. Si tú quieres combatir consumidores, son 15 millones o 20 millones. Si quieres combatir, ¿cuánta gente necesitas para combatir eso? Claro. Si tú quieres combatir distribuidores, pues son 1 millón, por decir algo, o 100,000. Pero son 10 productores. ¿Qué es más fácil? Combatir a los productores. Claro, claro. Y es más eficiente. Entonces, independientemente que hay un mercado para allá para la droga, eso es innegable, pero es más fácil combatir el origen de la droga. Y Así como se cerrar dice, la llave es cerrarla quien los produce y quien los distribuye, vamos a llamarle al mayoreo, ¿verdad? así es, así es. Ok. Entonces, bajo ese sentido, sin duda que se genera un gran problema en Estados Unidos, pero el origen del problema está donde se produce.
y por desgracia es en México. Y el origen viene más atrás desde China por los propulsores y todo eso, ¿va? Sí, Al final del día yo creo que sí hay elementos. Creo que es una baraja que puso, una carta que puso Estados Unidos en la mesa para negociar también. Es decir, eh, yo me imagino que ya en la mesa de seguridad dicen, a ver, queremos proceder contra el crimen organizado. ¿Qué me ofrecen? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú, México? No, pues esto, ok. Además te digo que yo puedo hacer eso, ¿eh? Entonces yo no quiero hacerlo, ¿eh? Pero aquí lo tengo. Entonces eso le mete presión a México para hacer mejor su trabajo y evitar que Estados Unidos se meta. Es o una sea, tú carta. dudas que lo vayan a ejecutar. Dudo que lo vayan a ejecutar sin avisar o sin hacerlo de manera coordinada, aunque no lo descarto. Creo que es insisto, creo que es una carta para presionar a México a que haga mejor su trabajo. Ok, Porque creo que México quedaría muy mal internamente, no por el asunto de la invasión y eso. Si volviera a pasar algo similar a lo que pasó con el Mayo, que viene, bueno, el Mayo fue de otra manera, ¿verdad? Pero que viene a Estados Unidos y se lleva un delincuente de alto nivel de México, queda muy mal parado el claro, gobierno. claro. Entonces, lo último que quiere es eso. Este, por ejemplo, digo, y lo que pasó ayer, el que Trump dice que prácticamente obedece lo que él haga, y Claudia sale y dice que aquí es el pueblo el que manda, cada quien está hablando de su público. La verdad, yo lo que creo es, el ideal sería preguntarle a la gente, decirle a la gente, oye, ¿tú a quién le crees? ¿A Claudia o a Trump? Y yo creo que mucha gente creería, le creería a Trump, creo, porque por los hechos que vemos, sin duda que el gobierno, independientemente el de Claudia o el de AMLO, ha actuado más desde que Trump llegó al poder y desde que puso en la mesa que teníamos que Sí, hacer eso. sí, Entonces, no puedo decir que no es cierto. Al final del día sí es parte de los factores que están afectando, que están impulsando esto. claro. Edmundo, nos quedan unos cuantos minutos y quiero aprovecharlos, la verdad. Sí. Con tu experiencia que también tienes como coordinador y como analista de encuestas y todo este proceso que es tan importante en nuestro país para conocer la opinión de la gente desde el punto de vista político y de opinión pública. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas o qué razones nos das para que a pesar de tantos problemas que vive en nuestro país y que el gobierno no ha podido resolver estructuralmente, como es el caso de la misma violencia, ha mejorado, pero la violencia ahí está, ¿verdad? Este, como es el caso de la contaminación, como es el caso de la extorsión, que se ha incrementado considerablemente, feminicidios, como es el caso de salud, en donde sigue prevaleciendo la escasez de alimentos y otros temas más, ¿por qué se mantiene el nivel aprobatorio a favor de la presidenta Sheinbaum? ¿Cuál es tu opinión? En el, no te comento, yo soy economista de formación y yo comencé a hacer encuestas formalmente en el periódico El Norte desde el 2002, o sea, tengo muchos años ya en este asunto. ¿Y qué es lo que yo veo en el asunto de la aprobación a Claudia? En el, por desgracia, creo que la gente tenemos dos cosas. Uno, medimos solamente nuestro entorno y no vemos muchas veces más allá. Y aunque se escuche muy feo, la gente piensa primero en ellos, después en ellos y otra vez en ellos. Como dice aquella frase de primero mis dientes y después mis parientes. O sea, primero estoy yo. Este, creo que el sexenio pasado fue muy evidente. O sea, si hubiera pasado en cualquier otro sexenio, la tragedia que pasó en la línea 12 del metro, la tragedia que pasó con los migrantes en Juárez, la tragedia que pasó en varios hospitales donde hubo inundaciones, donde se llaman los medicamentos, el caso de los niños con cáncer, o sea, todas esas cosas, además de la inseguridad y lo que hemos comentado, y digo, no se diga del asunto del aeropuerto, de la AIFA, la refinería que
sin duda es un fiasco hasta ahorita, y muchas cosas, todo eso, cualquier cosa por sí sola, hubiera afectado la popularidad del gobierno y hubiera acabado con funcionarios, si no en la cárcel, por lo menos ya fuera del ámbito político, ya desterrados. No sucedió así. ¿Por qué? Porque al final del día, aunque había programas sociales desde antes, tan es así que había, se puso en la ley y en toda la publicidad que había en los programas sociales, que abajo decía que no eran para fines electorales ni para fines políticos. O sea, desde antes de este gobierno, desde antes del gobierno de Sí, AMLO, sí, y la misma oposición y la misma gente de AMLO fue la que pidió que se pusiera eso en los anuncios, porque sabía que los programas sociales podían ser usados para fines electorales. Los programas sociales han existido desde hace mucho. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que ahora AMLO llegó, tiró todo lo que había para que la gente, y los dan efectivo para que la gente diga, me lo da AMLO. Y porque así lo dice la gente en la calle, AMLO me lo da, me lo trae sí, AMLO. Entonces, y en las campañas lo usan, amor con amor se paga, va, digo, al final del día. Si hay uso electoral, si alguna vez se ha hecho uso electoral descaradamente los programas electorales, los programas sociales, es en el gobierno de la 4T, sin duda. Ahora, la gente tú le preguntas, oye, a la gente que recibe apoyo, oye, ¿por qué tú apoyas a la 4T? Te dicen, mira, es que a mí antes no me daban dinero y ahora me dan. Y yo les digo a muchos, es que antes tú no eras viejito, como yo espero serlo en 5 años, ¿verdad? Entonces, o sea, yo en 8 años, si esto sigue, puedo recibir un apoyo que no recibí antes porque no tenía esa edad. Entonces, la mayoría de la gente que tiene más de 65 años, hace 6 años no recibía programas claro, sociales, no tiene punto de referencia. Entonces, si todas las mañanas tú les dices que antes no se daba dinero y que no apoyaban a la gente, te lo van a creer, porque claro. no había para ellos. Sí había para gente mayor, pero ellos no eran gente mayor. Entonces es algo que ahí está. Y Y al nomás final como del un día, paréntesis, la población ha crecido mucho más porcentualmente en la pirámide demográfica en esas edades, ¿eh? así es. Bueno, Que perdón, esa, adelante. bueno, déjame abrir un paréntesis. En alguna ocasión alguien dijo, con eso de la pirámide, en una ocasión alguien comentó que en México, hace 18 años o 15 años me lo comentó alguien, México estaba siendo dañado por sus mismos éxitos porque había más pobres en México porque vivían más. Sí, Entonces, estaba mejor la salud a tal grado que los pobres que antes se morían a los 60 años o a los 55, ahora estaban muriendo a los 65 o 70. Entonces, eso había que vivieran más tiempo los pobres si hubiera más pobres. claro. Entonces, digo, cierro el paréntesis porque hay cosas que de pronto son éxitos que te pueden afectar y no los ves, ¿verdad? En el, volviendo a, tú le preguntas a alguien y te dice, es que nunca estuve mejor como ahora. Y eso se lo debo a la 4T, se lo debo a AMLO y se lo debo a Morena. Y si tú haces una encuesta y tú le preguntas a la gente, oiga, ¿usted está de acuerdo con que se elimina el fútbol en México? No, ¿cómo crees? Es lo que todos vemos, la mitad de la gente. Si tú le preguntas a la gente, AMLO propone que se elimine el fútbol de México y que solamente existe el béisbol, claro, hay que hacerlo porque lo dice AMLO. Entonces, al final del día, se pierde el raciocinio, creo yo, cuando antepones que es una decisión de AMLO, que es una decisión de la 4T, porque hay mucha gente que está agradecida a la 4T por eso, porque recibe cosas. Uno puede decir, criticarlos y hay gente que quizás que están vendiendo el país por unos pesos, pero al final del día, mucha de esa gente, más allá de lo que te decía que no hay punto de comparación, mucha de esa gente puede comer gracias a eso. Por fortuna, no todo México es Monterrey. ¿A qué me refiero a eso? Monterrey es una ciudad muy cara. Entonces, de pronto uno dice, pues, ¿para qué te pueden alcanzar 3,000 pesos al mes? Pues en Monterrey para muy poco, pero en otras En partes otros del lugares país para muchísimo. para En muchísimo. conclusión, mi querido Edmundo, entonces, definitivamente los programas sociales sí Sí, han incidido en la conveniencia de sí, la población que lo recibe y que además es la mayoría de la población. así es, así es. Sin duda que se ha influenciado.
Y hay otro factor que también influencia mucho. Una de las cosas que yo le aplaudo a la 4T es las cuestiones laborales. Y una de ellas específicamente, Claro, 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 mucha gente que vivía con salario mínimo ahora está en mejores condiciones. Y eso pues también se claro. lo agradece a la 4T, ¿verdad? Oye, perdón, antes de que nos vayamos, ¿es cierto que el padrón de beneficiarios de los programas sociales anda rozando los 28, 29 o 30 millones de mexicanos? Entiendo por lo que dice la presidenta, por los datos oficiales que así es. Partamos de algo muy sencillo. Toda la gente que está inscrita en el Seguro Social, todos los pensionados del Seguro Social lo reciben. Entonces, una capa a la que antes no llegaban los programas sociales. Pues ahí Ok, hubo un crecimiento muy fuerte, ¿verdad? Y sí, seguramente anda por ese nivel. muy bien. Pues un abrazo, mi querido Edmundo, muy agradecido por tu tiempo, tu generosidad. Y Al no te digo contrario, adiós, sino te digo hasta la próxima. hasta la próxima. Muchas gracias por invitarme y considerarme en el arranque de este gran proyecto. Muchas gracias. Hasta luego, mi querida Bueno. audiencia. Bye.